tiempo, ¿no? Y cuando yo quise contar esta historia, que no sabía que iba a terminar articulándose como el libro ocurrió, pero estaba esta historia dando vuelta, tuve las ganas de llevarla al teatro, o sea, pensé que podía ser una obra dramática, una escritura dramática, más que una novela cortita. Eh, pero tenía muy poco oficio como dramaturga, no supe cómo hacerlo, la verdad no supe cómo hacerlo. Eh, y me quedé en el género, y resultó el libro que se conoce y que tú leíste también. Y con el tiempo, ya ha pasado mucho tiempo, antes de la revuelta, antes de la pandemia, cuando estábamos articulando ya la posibilidad de un nuevo proyecto con la pieza oscura, yo lo puse sobre la mesa. Siempre quise hacer esto. ¿Qué tal si jugamos con este material? No sé cómo lo podemos llevar al escenario, no sé cómo traducirlo a guión, no sabíamos nada. Pero ya como estábamos más viejos nos importaba menos no saber nada. Entonces el desafío fue ese. Pero siempre hubo ahí en ese material unas ganas de llegar al escenario, esa es la verdad. Siempre es muy entretenido. A mí el escenario me apasiona. Si escribo teatro es de manera muy, una de las razones, no es la única razón, por supuesto, sería demasiado egoísta en ese sentido, pero una de las razones es porque me apasiona el escenario y quiero estar ahí, ¿no? Y hay ciertos temas, hay ciertas ideas que sé que no se las puedo encomendar a nadie, por eso las escribo también, ¿no? Pero para mí es un goce absoluto estar ahí. Entonces no es un problema, siempre me preguntan, ¿es un enredo, un problema? La verdad es que no, porque cuando entro al escenario soy muy actriz, y me dejo llevar por las energías del escenario, del colectivo, de quien esté dirigiendo, y la dramaturga como que se queda un poco atrás, o la autora más que la dramaturga, se queda un poco atrás. Ahora en este trabajo, claro, me obligaba a estar con un ojo adentro y un ojo afuera porque estábamos probando también el material y había que seguir estructurándolo. Pero fue súper interesante, me encanta, me encanta. Sé que es una energía distinta igual, porque cuando me invitan a trabajar un proyecto y soy solamente actriz, es más relajado, debo decirlo, me entrego más al goce. Acá siempre hay alguien que está observando un poquito, y además siempre mis trabajos escriturales los desarrollo con mi compañía, por lo tanto también hay una parte de mí que produce, hay una parte de mí que está a cargo. Entonces, claro, hay una energía diversa, pero yo la disfruto igual, es puro goce nomás, claro que sí. Como tú bien lo cuentas, claro, esta es la historia, esta historia se articula a partir de una figura que es Estrella González Jepsen, que fue una compañera mía de liceo, que terminó siendo, o que lo era, pero nos terminamos enterando que era la hija de uno de los asesinos del caso de Goyados, ¿no? Y toda esa vivencia, el caso de Goyados que fue bien fuerte en los años 80, y descubrir que ella era hija y que el caballero que nosotros veíamos como apoderado era su padre, es parte de la historia, ¿no? Además de también ir contando o ir desentrañando cómo era nuestra educación en esos años, y lo que era ser una niña o un escolar en ese tiempo, ¿no? Esos son un poco los temas que están ahí. Y cuando yo tuve conciencia de esta historia hace harto tiempo atrás, a ver, ¿cuándo fue esto? Hace como 10 años atrás. Mire, la historia es muy loca porque es así de sencillo, iba pasando por Rondizoni, que era donde vivía Estrella González, con una compañera de curso de ese tiempo, eh, y al pasar por la casa recordamos la historia, porque yo la tenía un poco olvidada, no el caso de Gollado sin duda, pero la vinculación que teníamos muy secreta y muy doméstica al caso, ¿no? Por haber conocido al caballero, por haber conocido a su hija y todo. Y cuando empezamos a comentarle, yo dije, wow, aquí hay algo, no sabía bien qué, pero había un punto, había algo interesante. Uno contar, que es algo que a mí con el tiempo me ha interesado mucho, contar la trastienda de la historia, ¿no? Como esa gran historia que meridianamente la conocemos, ha golpeado o ha pasado o ha entrado a nuestras casas, a nuestras vidas, porque la historia es así, no ocurre en la calle solamente, ocurre en nuestras vidas, en nuestras casas, ¿no? Y eso ahí comencé a entenderlo, ¿no? Y me pareció que era relevante contarla y impartí una investigación, primero que nada con mis compañeras y compañeros de curso, preguntándoles un poco sobre lo que recordaban
de esta figura. Y también me topé ahí con algo súper interesante, que es constatar cómo funciona la memoria colectiva y que es súper arbitraria y loca, porque todas y todos recordábamos cosas distintas, ¿no? Para algunos ella tenía el pelo largo, para otros el pelo corto, para alguien, para algunos era una niña adorable, para otros era una mujer odiable. Entonces me pareció tan interesante eso, que también es algo que se da vuelta un poco en la historia, que las versiones son múltiples, si queremos armar un recuerdo colectivo, ¿no? Y lo otro, que comencé a hacer una investigación más de archivo duro y empecé a entender cuán cerca habíamos estado de ese horror, ¿no? Que habíamos estado en esa casa, que habíamos conocido a ese caballero, que habíamos conocido a uno, a su ayudante, que habíamos estado en el auto donde habían estado los tres detenidos. Y claro, ahí la historia escrita, yo ya no era una niña cuando escribí la historia, pero tuve horror por esa niña que había, que había habitado esa historia, por mis compañeros. Entonces el punto de vista, si tú me lo preguntas, se fue articulando en la medida que el libro se fue armando, y se termina también ahora de armar una vez que encarnamos, porque ahora es súper loco, es muy distinto escribir un texto a luego encarnarlo y pasarlo por el cuerpo. Eh, y claro, y ahí hay un juego como de la mezcla de tiempos que es súper loco para nosotras, ¿no? Porque somos las mujeres que tenemos entre 40 y 50 años, que somos las actrices intérpretes, pero somos al rato también esas niñas que recordamos haber sido, porque las niñas que fuimos, no solamente para nosotros como intérprete, para todas, están en nosotros, somos esas niñas también, ¿no? Son parte fundamental de las mujeres que somos ahora, ¿no? Y esa mezcla de tiempos que ocurre un poco en el escenario es bien loca. Y creo que al público también le pasa, porque retrocede, pero a la vez vuelve, porque desgraciadamente las cosas que contamos ahí todavía siguen un poco vigentes, ¿no? No solamente en el recuerdo, sino que en el día a día. Hay violencias que no han terminado. Y eso es súper triste de constatar, eso es súper triste de constatar también. A mí me ha interesado siempre mucho, es como poder acercar estas historias que evidentemente que son fuertes y que son dramáticas y que nos cruzan y que nos dejan como muchas veces en shock, como ocurría en la vida real. Yo me acuerdo el caso de Goyao, fue un caso que por lo menos nosotros viviéndolo desde la edad que teníamos fue muy brutal, pero la vida está cruzada por todos los colores posibles, ¿no? Y nuestra vida dictatorial no era una vida horrorosa, era una vida como son las vidas, donde nos reíamos, donde nos enamorábamos, donde jugábamos, donde fuimos felices. A mí es importante declararlo también, porque la vida siempre se impone, la vida se impone con todos sus colores, pese al horror del todo, ¿no? Y eso a mí siempre ha sido un interés de dejarlo establecido en los escritos, en las obras, ¿no? Y cruzar estas grandes historias que son fuertes y que son tremendas, con el humor, con la simpleza, con la amabilidad, también como una estrategia para que el público pueda entrar a las historias también, ¿no? Porque si no creo que uno las clausura desde el dolor y el horror y es muy difícil entrar y te quedas como observándolas, pero no entrando en ellas, ¿no? No viviendo la experiencia. Y creo que en ese sentido, cuando uno desbarata un poco el horror sin quitarle el lugar que debe tener, uno eh, abre esos puentes, abre esas puertas también para que la gente pueda entrar. Por eso yo recuerdo mucho cuando hicimos el taller, que es mi primera escritura dramática, es una comedia negra sobre el caso de Mariana Calleja, y claro, la gente se reía desde el comienzo hasta donde queríamos que se riera, porque hay un momento en que ya uno cerraba la puerta del humor, ¿no? Pero creo que es súper importante habitar esas historias desde otros lugares también. Mira, yo creo que hay dos cosas. La fundamental es que me apasiona el trabajo creativo, entonces, claro, la escritura y el escenario son para mí, si no estoy ahí, yo creo que me muero, ¿no? Son mis lugares de invitación. Y además, no solamente por un tema de goce, sino que también es mi manera de estar en la vida. Si yo no estoy escribiendo y actuando, no sé cómo pensar el mundo. Entonces me pierdo y hasta me deprimo. Entonces yo requiero estar, esos son como mis espacios, es como mi manera de procesar la realidad.
hay gente que lo hace de otras maneras, uno es loca y claro, para mí la creación es ese espacio, por lo tanto se me vuelve muy necesaria, sobre todo cuando comenzamos a vivir realidades tan intensas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero no es tan así como tú dices, lo que pasa es que, claro, la pandemia nos dejó como un montón de tacos teatrales también, y ahora estamos intentando resolverlos todos, y junto al Lago Negro tenía mucho tiempo, bueno, Space Invaders también, y se ha juntado con los proyectos que también se empezaron a pensar en la pandemia, entonces parece que hubiesen muchas personas con mi cara, y no soy la misma, pero es porque, claro, las cosas se han trabajado con mucho tiempo en rigor, y de pronto aparecen en el escenario.